Buenos días, queridos hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios y contentos de seguir meditando en su palabra. El día de hoy hablaremos de un pasaje en el que por primera vez el Señor Jesús anuncia su muerte y lo llamamos un momento difícil vendrá. Y los pasajes bíblicos son Salmos 22, del 23 al 31, Génesis 17, del 1 al 7 y 15, 17, Romanos 4, del 13 al 25 y Marcos 8, del 31 al 38. Como objetivos marcamos cómo seguir a un líder que será sacrificado y herido. Es difícil y Jesús se lo anuncia a sus amigos: moriré, pero resucitaré. Y también vamos a ver cómo Pedro es reprendido por querer impedir que Jesús vaya a la cruz, y cómo después el Señor Jesús nos enseña que si queremos ir en pos de Él, hay 3 cosas que tenemos que hacer: negarse, tomar su cruz y seguirlo. Y por último, también el Señor Jesús nos enseña a que no tenemos por qué avergonzarnos de Él, y va a ser la forma en que Él premie también, si no lo hacemos, ver la gloria del Padre y sus ángeles. El propósito es que nosotros veamos cómo Él cumplirá su ministerio por completo y Él volverá a la vida. La ley espiritual podemos decir que la gloria de Cristo sería incluso para nosotros si Jesús moría y resucitaría. Y también si nosotros le creemos, esto va a pasar con nosotros. La fe de sus discípulos se afirmaría sabiendo que Él cercanamente perdería su vida, pero volvería. Y Pedro ya había tenido la seguridad de que Jesús era el Hijo de Dios, así es que él iba a estar firme en un futuro. Sabemos cómo Jesús advierte de su muerte y de que iba a ser rechazado del pueblo, pero algo milagroso ocurriría después de que él fuera a la cruz, y llama a la gente que es necesario que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, y esto es lo que se nos pide hoy: niégate a ti mismo. A las personas adúlteras y pecadoras hay que testificarles de su ministerio. Y vamos a leer este pasaje de Marcos 8, del 31 al 38. Y nos dice así: Jesús predice su muerte por primera vez. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios? Y el verso 34, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Amén.
Esta versión está muy clara, con un lenguaje actualizado y nos debe de conmover, impactar y de aclarar qué es lo que Jesús está pidiendo para nosotros. Él comenzó a enseñarles, declaró una explicación en cuanto a lo que debía pasar a pesar de que Él era el Mesías, que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciese muchas cosas. Declaró el hecho de que creían lo contrario y ser rechazado de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Rechazado quiere decir que los líderes religiosos pusieron a Jesús a prueba. Sin embargo, él no cumplía las especificaciones que ellos pedían. Ellos querían un líder militar que los quitara de la opresión de Roma. Él no era la clase de maestro que los judíos querían. Querían que los libertaran de ese yugo. No era un líder, no un líder que los libertara de la esclavitud del pecado. No, eso no era el Señor Jesús. Y mucho menos que ese líder fuera muerto, la crucifixión y resucitar después de 3 días. La resurrección nunca estuvo en duda debido al éxito victorioso de la cruz en la expiación de todo pecado. Y él claramente decía esta palabra, significa que él siguió diciéndolo. Entonces Pedro le tomó probablemente, puso sus manos tal vez sobre sus hombros y le comenzó a reprender. Significa que él dijo con fuerza que negaba lo que Jesús había dicho. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Él no tomó deliberadamente todo lo que Pedro había dicho. Ya él le aseguró que sus discípulos comprendieran su reacción, diciendo: apártate de mí, Satanás. Presenta a Jesús que habla directamente a Satanás y no a Pedro. Sin embargo, las palabras de nuestro Señor marcan las palabras de Pedro como satánicas. Las palabras apártate de mí, en efecto, dicen quítate de mi vista, porque tú, ahora le habla a Pedro, no tienes en mente las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. El hombre inconverso no quiere lo que Dios quiere. Y este verso, el verso 31 nos dice: Hijo de hombre es el título que Jesús empleaba con mayor frecuencia para referirse a sí mismo. Y lo leemos en Daniel 7:13. Y también allí nosotros vemos que en los tiempos del fin habrá un ser que recibe autoridad y poder. Este título señala a Jesús como el Mesías, el hombre representativo, el agente humano de Dios, que justificado por Dios. En este pasaje, el título Hijo de Hombre está estrechamente vinculado con la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, la cual confirma su significado mesiánico. A partir de este momento, Jesús les habló clara y directamente a sus discípulos acerca de su muerte y resurrección. Comenzó a prepararlos para lo que sucedería, diciendo en 3 ocasiones que pronto habría de morir. Y nosotros vemos aquí cómo el Señor dice claramente y le dice a sus discípulos, llamando a la gente con sus discípulos, él les dijo, habla de un intervalo de tiempo entre su reprimenda a Pedro y esta declaración presente: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue su propia fuerza, niegue su propia capacidad o niegue su propio talento, su poder o intelecto carnal. Y lo que tiene que hacer, tome su cruz,
no es siempre como el sufrimiento, como muchos suponen, sino más bien todos los beneficios que la cruz iba a traer al ser humano. Y sígame, insinúa que no puede seguir a Jesús a menos que sea por el camino de la cruz. Y pues aquí nosotros en ese momento vemos cómo Pedro no consideró los propósitos de Dios, sino sus propios deseos y sentimientos. Quería que Cristo fuera el rey, pero no el siervo sufriente que fue profetizado en Isaías 53. Estaba dispuesto a recibir la gloria de ser un seguidor del Mesías, pero no la persecución. Y esto es lo que nos sucede a los seres humanos. Queremos las buenas noticias sin tener un compromiso a cambio. La vida cristiana no es un camino pavimentado hacia las riquezas y la comodidad. A menudo implica trabajar arduamente, experimentar unas veces persecución, privaciones y sufrimiento. Y Pedro no tenía en mente el plan completo de Dios. No repite el error de Pedro. No repitamos el error de Pedro y fijemos nuestra mirada en el bien que Dios puede producir de lo que aparenta ser malo, en la resurrección que viene después de la crucifixión. Y el verso 35 nos vuelve a decir el Señor que porque el que quisiere salvar su vida la perderá. Si alguien rechaza poner su vida en Cristo, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Colocar completamente nuestra vida en Cristo, que solo puede ser hecho por el camino de la cruz, y al hacerlo se salva su propia vida y es para siempre. Y nos hace esta pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La ecuación sencilla de ganancias y pérdidas, lo cual declara que el alma tiene más valor que el mundo entero. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es eterna, por lo tanto, vale más que cualquier otra cosa, y es lo que tenemos nosotros que cuidar aquí mientras tenemos vida. Dice: porque el que se avergonzare de mí y mis palabras, la conducta futura de Cristo en cuanto a aquella persona en esta generación adúltera y pecadora, corresponde al carácter de Israel durante el tiempo de Cristo y también a todas las generaciones siguientes. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Significa que dicha actitud será recíproca cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles en la segunda venida. Amén a la palabra de Dios y a esta situación en la que el Señor nos está invitando, nos está llamando a ir en pos de Él, a no avergonzarnos, a mantenernos firmes en creer que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Y pues nosotros aquí vemos como conclusión cómo Jesús anuncia el rechazo y sufrimiento que le ocurriría por primera vez. El hombre inconverso no quiere lo que Dios quiere, y tres cosas sí son claras para los que queremos y decimos seguir a Jesús: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús regrese, la persona que haya obedecido todos estos mandatos de arrepentirse y poner la fe en Jesús, será recibido con Cristo y su vida estará puesta en sus manos.
manos y será recompensado. Como aplicación, vemos cuando el Señor Jesús anuncia su muerte y resurrección a sus amigos, los momentos de prueba iban a venir y la debilidad ocurriría, pero si ellos habían escuchado de Jesús estas palabras, ellos perseverarían. Cuando Pedro se opone, sabemos que también detrás de esta oposición estaba Satanás, y por eso la reprensión tanto para ti o para mí de que no nos opongamos a lo que iba a ser la cruz, a lo que es la cruz. Jesús ya había sido tentado en el desierto y seguramente el diablo seguía tentándolo cuando le había dicho: convierte estas piedras en pan, y él tenía hambre. Él no cedió y con la palabra venció. Y a todos Satanás lo tentaba a que realizara cosas espectaculares, ¿verdad? Dice: échate al precipicio y verás que Dios va a mandar ángeles que te sostengan. Y Jesús no venía a realizar esas cosas espectaculares, y tampoco él cedió a esa petición que el enemigo le hacía. También le pedía que lo adorara, cosa que Jesús tampoco cedió a ello. Hoy Pedro dice que la cruz no ocurra, y por eso dice que de ninguna manera esto te acontezca. Y pues nosotros sabemos que Jesús no venía a tener una vida cómoda o a declararse rey del pueblo judío, ¿no? Él venía a morir por el ser humano, y no había caminos alternativos para reinar entre los hombres, sino solamente yendo hacia la cruz. Jesús estaba con los pensamientos de Dios y no de los hombres. Y esto es algo que nosotros también tenemos que realizar: estar en los pensamientos de Dios y no con mi carnalidad ni con mi humanidad. Pedro no veía la gravedad del pecado que todos íbamos a arrastrar y a tener, ni la de todos los demás hombres. Era un obstáculo insalvable. Solo la cruz podría salvarnos, limpiarnos y expiar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestro desamor y nuestro egoísmo tenían que ser clavados en la cruz. No podemos justificarnos por nuestro propio poder o fuerza, por nuestro dinero, sino solo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para ir en pos de Jesús es necesario un compromiso, no solo acompañarlo, no solo verle actuar. ¿Quién quiere de nosotros ver a Jesús? Oír que Él sufriría y moriría es algo que no queremos escuchar. Y Él decía: recuerda estas 3 acciones: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es negarse? Dejar de pensar como hombre y conocer al Señor para pensar como Él. La necesidad de la cruz para ver como Dios nuestra vida y lo que nos rodea. Pensar como Cristo. El Señor Jesús fue honesto al decirnos que la dureza del camino era también un hecho. Como dicen, el camino del cristiano no es un camino pavimentado. No nos dice: síganme y van a ser siempre los más felices, inteligentes, más ricos. No, el camino es fácil. El Señor nos pide que nosotros dejemos de pecar. No nos pedirá o no nos exigirá ir por donde Él no fue. Y tenemos que ir a donde Jesús nos diga. En la frase que nos dice: tome su cruz, nos dice: soporta la prueba. Ya no vivas como tú quieres vivir, ahora vive en Cristo, y también puedes tomar los beneficios que yo gané en la cruz para ti. Necesitas que tu yo muera, necesitas abandonar tu pecado. No hay alguien sano
pero nosotros yendo a Jesús, tomando nuestra cruz, no nada más vamos a tener nuestra salvación, sino también la resurrección y ese privilegio de estar con Cristo. La última frase que dice, sígame, el hombre viejo siempre se va a resistir al sufrimiento y también le cuesta obedecer, pero la nueva criatura que el Señor Jesús pone en nosotros nos lleva a que todas nuestras áreas de la vida sean puestas en las manos de Él, y Él no nos va a pedir que vayamos a un lugar donde Él no fue. Para el cristiano no hay vacaciones. Lo construido, lo edificado carnalmente va a destruirse, y por eso se nos dice, edifica tu vida en Cristo. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, cuántas gracias te damos por la enseñanza que nos das, tan completa, tan plena, tan satisfactoria. Señor Jesús, gracias por venir al mundo a salvarnos, por venir a morir y por resucitar, por regresar al cielo. Señor, envía tu Espíritu Santo para que nosotros obedezcamos lo que en este pasaje nos pide, Señor, en medio de esta generación pecadora y adúltera, malvada. Señor Jesús, ayúdanos a obedecerte y ser la luz que tú nos has pedido que seamos, Señor. Gracias, Señor, por tu vida aquí en la tierra. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén.